Esta hora aquí en Primera Página, su primer punto informativo de todas las mañanas. Ya comenzamos con la información internacional a continuación para presentárselas en detalle. Como ya les contábamos al inicio del programa, se mantiene la tensión en México luego de que se confirmara la muerte de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, en un operativo en el estado de Jalisco. El gobierno informó que el capo de 59 años murió tras resultar herido en un enfrentamiento en Tapalpa y fallecer durante su traslado a Ciudad de México. Según el ejército, el operativo contó con apoyo de inteligencia de Estados Unidos y dejó 7 presuntos delincuentes muertos y 3 militares heridos. También fueron detenidos 2 integrantes del cártel y se incautaron armas de alto calibre, incluidos lanzacohetes. Nemesio Oseguera, El Mencho, lideraba el cártel Jalisco Nueva Generación, fundado en 2009 y señalado por Washington como organización vinculada al tráfico de estupefacientes. La acción desató una ola de violencia con trancas y carros incendiados en varias regiones del país. Las autoridades suspendieron eventos masivos y clases presenciales mientras comercios cerraron sus puertas. A nivel nacional se cancelaron partidos de fútbol masculino y femenino y aerolíneas de Canadá y Estados Unidos anularon decenas de vuelos hacia México. La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la población a mantener la calma y seguir la información oficial. Recordemos que se han registrado incidentes en al menos 20 estados del país como parte de la respuesta de grupos armados aliados que han rechazado tal acción, este operativo que buscaba la captura de este capo Nemesio Oseguera El Mencho. Y desde luego también está el miedo en la población. En muchos lugares hay reticencias para salir de los hogares debido a que no saben qué pueda suceder. Por lo tanto, las autoridades han mantenido, digamos, medidas en varias regiones, pero vamos a revisar a continuación las reacciones en concreto que se han dado tras esta operación. Lo hacemos con la publicación en X de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien hizo un llamado a la calma y además a mantenerse informados por las vías oficiales. Ya vamos a tener entonces allí, como lo ven, la reacción de Sheinbaum durante estas horas del operativo que se ha realizado durante la jornada de este domingo. Dijo que la Secretaría de Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por fuerzas federales que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones. Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados. Debemos mantenernos informados y en calma. Las redes sociales del Gabinete de Seguridad informan de manera permanente. En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad. Mi reconocimiento al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Gabinete de Seguridad. Cerró diciendo, trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México. Esta fue la reacción de Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, ante esta operación, pero por supuesto también desde Estados Unidos hubo comentarios. En este caso vamos a revisar también la posición de la Casa Blanca, que afirmó que el gobierno de Trump agradece a los militares mexicanos por este operativo y también la participación que tuvieron en materia de inteligencia. Pero también el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, afirmó a través de su cuenta en la red social X lo siguiente. Escribió: me acaban de informar que las fuerzas de seguridad mexicanas han matado a El Mencho, uno de los sangrientos y despiadados. Este es un gran desarrollo para México, los Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los buenos son más fuertes que los malos. Los buenos somos más. Felicidades a las fuerzas del orden público de la gran nación mexicana. Y luego agregó: veo las sesiones de violencia en México con gran tristeza y preocupación. No me sorprende que los malos respondan con terror, pero nunca debemos perder la calma. Así lo dijo el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, a través de su cuenta en X como reacción ante esta acción del ejército mexicano con la participación confirmada de la inteligencia de Estados Unidos. Es todo el revuelo internacional que ha causado esta noticia y desde luego también con un impacto importante a lo interno en México. Vamos a cambiar de tema porque el Medio Oriente también se mantiene en tensión. Todavía existe la preocupación ante un posible ataque de Estados Unidos en coordinación con Israel contra Irán. Y el portaaviones nuclear USS Gerald Ford llegó a la costa de Israel este domingo en medio de la creciente tensión
entre Estados Unidos y la República Islámica. El despliegue forma parte de un amplio movimiento militar tras el estancamiento de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní y las amenazas cruzadas entre Washington y Teherán. El Ford se sumaría así al grupo de combate del USS Abraham Lincoln, ya desplegado en el mar Arábigo, lo que duplicaría la presencia de portaaviones estadounidenses en esta región. La operación incluye cazas, aviones de alerta temprana, tanqueros, destructores con misiles de largo alcance y sistemas de defensa aérea. Con este refuerzo, Washington amplía su capacidad de respuesta aérea y estratégica ante cualquier escalada del conflicto. El presidente Donald Trump reiteró que todas las opciones están sobre la mesa si no se alcanza un acuerdo nuclear justo. Desde Teherán, el canciller Abbas Araghchi advirtió que su país responderá ante cualquier agresión, aunque manifestó disposición a continuar el diálogo. Se espera una nueva ronda de conversaciones este jueves en Ginebra, pero por ahora continúa la tensión. Como lo ha dicho la Casa Blanca, se mantienen todas las opciones sobre la mesa si Teherán no cumple con llegar a un acuerdo y continúa alargándose el tiempo, por lo que Trump, como les contábamos el viernes, daba un plazo de 10 días para que esto sucediera. Sin embargo, continuó movilizando sus fuerzas militares en el Medio Oriente, un operativo sin precedentes desde el año 2003, previo a la invasión a Irak. Justamente como lo estamos viendo, ha sido una movilización militar de portaaviones, de activos militares en esa región bastante importante en las últimas semanas ante la presión de Washington sobre Teherán. Pero vamos ahora a Estados Unidos, porque un hombre armado que ingresó ilegalmente a la residencia de Trump en Mar-a-Lago murió tras ser abatido por agentes del servicio secreto. El incidente ocurrió la madrugada de este domingo mientras el presidente se encontraba en Washington. Las autoridades confirmaron que no hubo otras personas heridas en este hecho. Según información preliminar, el sospechoso de unos 20 años portaba una escopeta y llevaba un bidón de gasolina al momento de irrumpir en la propiedad. Durante la rueda de prensa se mostró el arma incautada, aunque no se reveló la identidad del fallecido. El caso es investigado como una grave violación de seguridad en la residencia privada del mandatario. El FBI solicitó a los vecinos de la zona revisar sus cámaras de seguridad para aportar cualquier registro que ayude a esclarecer lo ocurrido. Y en otros temas que también están relacionados con Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció el incremento de los aranceles globales de Estados Unidos del 10 al 15% con efecto inmediato. La decisión llega tras un fallo de la Corte Suprema que limitó su capacidad para imponer gravámenes, alegando una emergencia económica. El mandatario calificó la sentencia como injustificada y contraria a los intereses del país. El máximo tribunal determinó que no puede aplicar aranceles a naciones con las que existe déficit comercial, basándose en una ley de 1977 sin aval del Congreso. El dictamen abre la puerta a posibles reembolsos a empresas que ya pagaron esos impuestos, que según estimaciones superan los 130.000 millones de dólares este año. Trump aseguró que el aumento responde a una revisión detallada de esta decisión judicial. La nueva tasa estará vigente por 150 días y contempla excepciones para sectores como el farmacéutico y productos amparados en el acuerdo con México y Canadá. También impactará a socios comerciales que ya habían pactado topes arancelarios, entre ellos la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Taiwán. La medida reaviva la tensión comercial y genera incertidumbre en los mercados internacionales. Y en otros temas, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, afirmó este domingo en India que espera expresarle a su homólogo estadounidense Donald Trump que quiere igualdad de trato entre todos los países, esto ante la posibilidad de que ambos líderes se reúnan durante esta semana. Ese fue el pedido del presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, a su par estadounidense Donald Trump, con quien tiene previsto encontrarse posiblemente en marzo. El mandatario sudamericano hizo el domingo estas declaraciones durante su visita a India, donde firmó un acuerdo con el primer ministro Narendra Modi sobre minerales críticos y tierras raras. Quiero decirle al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no queremos no queremos interferir en ningún otro país, queremos que todos los países sean tratados por igual.
Queremos tratar a todos los países en igualdad de condiciones y recibir de ellos el mismo trato en igualdad de condiciones, un trato igualitario. Y si esto es posible construirlo con Estados Unidos, creo que todo volverá a la normalidad. Sobre su futuro encuentro con Trump, el presidente brasileño insistió en que no hay nada prohibido en la mesa de negociación y citó el tema de los minerales. Lo que no vamos a permitir más es críticos y nuestras tierras raras, como se explotó el mineral de hierro durante tantos años. Simplemente cavábamos un hoyo y luego lo vendíamos en el extranjero. No, queremos transformarlo, procesarlo en Brasil. Lula puso como ejemplo las negociaciones con India, bajo lo que consideró una política de iguales. Ambos dirigentes aseguraron que esperan llevar el comercio bilateral de sus países a $30.000 millones en 2030. Y Groenlandia rechazó la propuesta de Estados Unidos, exactamente de Trump, de enviar un buque hospital a la isla. El presidente aseguró que la embarcación estaba en camino y que atendería a pacientes que, según él, no reciben tratamiento adecuado. Sin embargo, el primer ministro groenlandés, Jens Frederik Nielsen, afirmó que el territorio cuenta con un sistema de salud público gratuito para sus ciudadanos. Desde Dinamarca, la jefa de gobierno, Mette Frederiksen, defendió que tanto su país como Groenlandia garantizan acceso universal a la atención médica, sin depender de seguros o recursos económicos. La isla dispone de 5 hospitales regionales y el principal, en Nuuk, atiende casos de todo el territorio. Además, recientemente firmó un acuerdo con Copenhague para reforzar la atención de pacientes en centros daneses. Y previo a lo que será el 4º aniversario de la invasión rusa contra Ucrania, Moscú lanzó una andanada de ataques con drones y misiles en varios puntos del país este domingo, previo a este 24 de febrero. Ataques llevados a cabo a 2 días del 4º aniversario del inicio de la invasión impactaron en infraestructuras ferroviarias, energéticas y edificios residenciales. La capital ucraniana ha sido objeto de bombardeos durante todo el conflicto y en las últimas semanas Rusia intensificó esos ataques, golpeando objetivos de la infraestructura energética en medio del crudo invierno. Sentí como temblaba la casa, era claramente la fuerza era enorme. Me levanté de un salto porque mi perro también se había asustado. Es una zona residencial con edificios de varios pisos. Más allá está la ciudad, tampoco hay nada especial, ninguna zona industrial si hay que señalar algo. Aquí solo viven personas. Hay escuelas, guarderías, casas particulares, por lo que definitivamente no tiene nada que ver con instalaciones militares ni con ninguna industria. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky indicó que Rusia lanzó cerca de 50 misiles y 300 drones y denunció que Moscú continúa invirtiendo más en sus ataques que en la diplomacia. En el plano diplomático, Hungría anunció el domingo que bloqueará un nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea contra el Kremlin, debido a la interrupción de los suministros de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba. Ucrania afirma que el oleoducto que atraviesa su territorio para transportar petróleo ruso a Eslovaquia y Hungría resultó dañado a finales de enero por los ataques de Moscú. Hungría sostiene que Kiev es responsable de garantizar la seguridad y el funcionamiento de la parte del oleoducto que pasa por su territorio. Y volvemos ahora a hablar de Medio Oriente porque un alto dirigente del grupo chií Hezbollah llamó a sus integrantes a la resistencia para defender el territorio y la soberanía del Líbano. Mahmoud Hamati hizo estas declaraciones tras la muerte de 8 miembros del movimiento durante ataques aéreos israelíes en el este del país. El ejército de Israel aseguró que los ataques estuvieron dirigidos contra centros del mando del grupo en la zona de Baalbek. Pese al alto el fuego acordado en noviembre de 2024 para frenar más de un año de hostilidades, Israel ha continuado con operaciones regulares en el territorio libanés. Las autoridades israelíes sostienen que sus acciones apuntan contra miembros de Hezbollah y también contra objetivos de Hamas. En una incursión previa en el campo de refugiados de Ain al-Helwek, murieron 13 personas en medio de la persistente tensión en la región. Y cerramos en Japón. Ya ustedes han visto durante estos días en redes sociales toda la conmoción que ha existido
porque un mono ha sido abandonado por su madre. Bueno, ya decenas de japoneses han acudido al zoológico donde se encuentra el pequeño macaco Punch, que se viralizó en las redes sociales tras ser abandonado meses atrás. La conmovedora historia del macaco Punch atrajo a decenas de visitantes al zoológico japonés de Ichikawa. El pequeño mono de 6 meses se convirtió en una estrella de las redes sociales meses después de ser abandonado por su madre. En imágenes que se difundieron ampliamente, se le veía aferrándose con tristeza a los cuidadores del zoológico y arrastrando un peluche de orangután. Me enteré de la existencia del mono Punch en Instagram y me di cuenta de que está en el zoológico de mi ciudad, así que caminé 1 hora para verlo. Acabo de ver cómo estaba hoy y poco a poco está empezando a adaptarse a estar con los otros monos. Punch fue criado en un entorno artificial tras nacer en julio y el mes pasado comenzó a entrenarse para reincorporarse a su manada. Su situación comenzó a mejorar este mes cuando los cuidadores del zoológico publicaron que se estaba integrando gradualmente. Bueno, una historia bastante conmovedora. Han expresado miles de personas solidaridad por las redes sociales y también un poco de ternura y conmoción ante estas imágenes que se viralizaron del mono siendo justamente rechazado por su madre y luego tomando un peluche en el que se refugió durante un tiempo, como así también lo evidenciaron medios japoneses y las redes sociales en el mundo. Esto, por supuesto, generó una cadena de reacciones y pues la gente ahora se ha volcado a solidarizarse con el pequeño Punch. Vamos con esto a la pausa, son las 6:48. Al regreso ampliamos otras informaciones, pero también a fondo la actualidad con el primer invitado del día acá en el estudio. Ya volvemos con más.